Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Ladrando en la nube. Un sitio para contar y soñar. Aboyez dans le nuage. Un site pour vous raconter et vous faire rêver. Un saludo, amigos, desde la serenísima República de Venecia. Hoy es primer día con grandes rutas y el gran maestro Miquel Alberdi nos va a hablar y nos va a contar las leyendas. Miquel. Bueno, estamos aquí en la zona de Venecia que es la Dogona. Y La Dogona. aquí estamos en un sitio lleno de leyendas porque estamos entre lo que es la plaza de San Gregorio, que queda detrás nuestro. Aquí delante tenemos la iglesia de la Salute. Y justo un poquito más adelante es donde acaba la punta, que es lo que llaman Punta Dogona, que es donde a mano izquierda se acaba el Gran Canal y a mano derecha está el Canal de la Giudecca. Hay una brisa muy buena, ¿eh? Hay una brisa fabulosa aquí y vamos, estamos aquí como reyes a la sombra. Bueno, os voy a contar primero una historia que se produce aquí en el patio de la iglesia de San Gregorio, que está detrás nuestro, que es una iglesia que ahora no se utiliza y que fue un antiguo monasterio. Al igual que en otros puntos de la ciudad, en la cabeza del río San Gregorio se celebrarán las denominadas fuerzas de Hércules, juegos de esfuerzo y de destreza, ciertamente menos cruentos que la guerra de los puñetazos, en los que las facciones contrarias de los Castellani y los Nicoliti competían construyendo pirámides humanas a las que los hombres se trepaban unos sobre los hombros de los otros. Esto se sigue haciendo ahora en Cataluña. Por lo general se hacía subir a un niño a la cima de estos edificios vivientes que podían llegar a tener hasta 8 pisos. Los castellets Existían famosos. muchas variantes de la forma básica de tales edificios. Las crónicas mencionan los nombres de la Bella Venecia, la Gloria, el Coloso de Rodas, la Virgencilla, la Casa de Mahoma y muchas más. Después de que fuera robada en los arsenales de Constantinopla, la piel de Marco Antonio Bragadín, el valiente defensor de Famagusta, despellejado vivo por los turcos en 1571, fue conservada al principio en esta iglesia que está detrás nuestra, que es la iglesia de San Gregorio. Una crónica de la época describe la piel de la siguiente manera: estaba plegada y su anchura era como la de una hoja de papel, era firme y palpable como un paño pequeño. Se veían en ellos los vellos del pecho que aún estaban adheridos, y los dedos no del todo desollados de la mano derecha, que había sido desollada, presentaban unas uñas que parecían aún vivas. Wow. Posteriormente, el 18 de mayo de 1596, la piel del héroe fue trasladada a la iglesia de los santos Giovanni y Paolo, que es donde ahora se encuentra. De todas formas, acerca de la iglesia que tenemos detrás hay un enorme misterio y un cuento trágico, que es la terrible venganza de la calavera. Según un antiguo relato transmitido durante siglos por los vecinos del barrio, dos enamorados, al regresar una tarde a casa, pasaron delante de un pequeño cementerio que aquí existía, donde había una gran cantidad de huesos diseminados entre las tumbas. El muchacho vio una calavera y, para demostrarle su coraje a su doncella, dio una patada a la calavera y la hizo rodar hasta el canal. La muchacha celebró con risa la bravuconada e, ignorando las consecuencias de ese gesto vil y sacrílego, ambos olvidaron rápidamente el episodio, que consideraron una diversión banal. Pocos meses después, los jóvenes se casaron y fueron a vivir a un lugar poco distante de aquel donde había ocurrido la fechoría. La primera noche de matrimonio se escuchó golpear a la puerta. El hombre fue a abrir y se encontró a una bellísima muchacha. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy la que tú de una patada arrojaste al canal, fue la respuesta. El joven le dio con la puerta en las narices y corrió donde su mujer al piso superior, pero al entrar en la habitación palideció y se desmayó. El rostro de la mujer, que lo miraba con una expresión de terror, estaba completamente desfigurado y todos sus hermosos dientes blancos estaban esparcidos sobre la cama. A unos pocos metros se encuentra un puente que nos lleva a la espléndida iglesia La Madonna de la Salute, que es la que tenemos delante. Delante, ¿no? Y aquí, en el pasado, el 21 de noviembre de cada año, con ocasión de la fiesta de la presentación de la Virgen, el Dux venía en procesión solemne a este lugar para conmemorar el fin de la peste. El cortejo partía de San Marco, cruzaba el Canal Grande por dos puentes formados con barcas que en aquel tiempo unían San Moisés y Santa María Zovénigo con los barrios del otro lado del canal. Hoy, como entonces, a través de un puente formado con barcas que une las dos orillas a la altura de Santa María el Giglio y San Gregorio de la calle El Tracheto, el rito perpetúa una de las festividades populares tradicionales más apreciadas por los venecianos.
El 21 de septiembre es. 21 de noviembre. De noviembre. Otro importante conmemoración veneciana de carácter menos intimista, pero ciertamente más espectacular, es la fiesta del Redentor. ¿Qué es hoy? Hoy. Toma, que nos la En va... verano se puede recorrer desde Zatere al Espíritu Santo hasta la Giudecca, un larguísimo puente formado con barcas, que es el que hemos visto que están poniendo y que están poniendo los farolillos. En memoria del fin de otra grave pestilencia, la pestilencia que después del año 1577 condujo a la construcción de la Iglesia del Redentor, obra de Palladio, tal como la conocemos hoy día. El acontecimiento tiene lugar el tercer domingo de julio de cada año, el sábado por la noche, que es hoy, en una cuenca de San Marco llena de embarcaciones adornadas, donde se reúnen los venecianos y sus huéspedes, se pueden admirar los hermosos fuegos de artificio que han hecho. Esta festividad famosa en el mundo entero. O sea que hoy tenemos Pero qué suerte que la podamos ver hoy, ¿no? Sí. ¡Qué guay! Pero volvamos a la monumental iglesia de la Salutta y al lugar donde fue construida, porque a esa época y a esta zona pertenece la increíble historia de los apestados que buscaban descansar en paz. La mirada torva del viejo estaba fija sobre ella desde hacía algunos minutos, pero ninguno de los dos se movía de la calleja que del convento de San Gregorio lleva al hospital de la Trinidad. Elisabetta estaba aterrorizada. La luz lunar que se proyectaba traspasando el pórtico no dejaba lugar a dudas. Ese viejo era un fantasma, puesto que a través de su cuerpo frágil y cabeza cana era posible entrever los ladrillos de la pared situada detrás de él. «Oh, Jesús mío», repetía espantada Elisabetta, sin tener fuerzas para alejarse, y sin que por otra parte el viejo pareciese querer hacerle daño. El fantasma vestía un par de pantalones ordinarios y un camisón blanco, y daba la impresión de que había salido deprisa y corriendo. «Parece estar cansado», pensó para sus adentros Elisabetta, a pesar del miedo que sentía. Desde el fondo de la calle escuchó voces que se acercaban. «¡Auxilio!», gritó la mujer instintivamente, pero un instante después, al girarse, constató que el viejo había desaparecido. Era el año 1636, y a partir de entonces ocurrieron unos hechos extraños que perjudicaban casi siempre a quienes trabajaban en la construcción de la Basílica de la Salud. Y no era casual que Elisabetta fuese la mujer de uno de los maestros de obras. Por ejemplo, niños que se acercaban a los hijos de los obreros para jugar con ellos y luego desaparecían bruscamente. Voces sofocadas y gorgoteantes que se escuchaban durante la noche. Perros negros gruñones que se desvanecían si se los amenazaba con un palo. Tras estos primeros sucesos, a pesar de todo bastante inocuos, no tardaron en manifestarse fenómenos cada vez más amenazadores. Vidrios de ventanas que comenzaban a tintinear, golpes dados a las puertas, ruido de garras rasguñando el suelo y algunas veces gruñidos sordos como de perros enfurecidos peleando. También se escuchaba un arrastrar de muebles y por la noche ruidos de cadenas. Finalmente tuvieron lugar verdaderos actos de agresión a las personas. Durante la noche las mantas les eran arrancadas de la cama y alguien o algo tiraba de los cabellos a las mujeres y a los niños. Quien trataba de defenderse recibía de inmediato como castigo una fuerte cachetada dada por una mano invisible. La situación era grave. Incluso las familias de los obreros que habían debido abandonar la obra seguían siendo perseguidas. Y lo mismo ocurría con las de los nuevos obreros que se contrataban. El asunto tuvo que ser sometido a la atención del Consejo de los 10. La primera hipótesis que se formuló, es decir, que se trataba de las almas de los muertos, fue descartada de inmediato porque las misas de sufragio celebradas en su nombre no habían dado resultados significativos. De todas maneras, el complejo estaba en vías de demolición con objeto de liberar el terreno y destinarlo a las obras de Longena, y ya se había dado por lo tanto la orden de trasladar las tumbas. Mientras la demolición procedía con rapidez y seguían siendo constantes las presencias inquietantes, se empezó a advertir un zumbido, al principio indistinto pero luego siempre más acusado. Unos días más tarde, el extraño ruido de fondo se convirtió en un murmullo de voces cada vez más inteligibles. La zona fue cerrada y puesto bajo la vigilancia de un pelotón de gendarmes al mando del comandante Girolamo Sartori, hombre de gran experiencia. A la tercera noche de vigilia se escuchó una voz de timbre raro, cual si un hombre y una mujer estuviesen hablando al mismo tiempo y diciendo las mismas cosas. El viejo comandante entró a la iglesia donde ya solo quedaban los muros y se aventuró a decir perentoriamente: «¿Quién eres?». Hubo un silencio improvisado. Una voz respondió: «Soy un espíritu proveniente de cualquier parte. Cielo, infierno, tierra. Fui creado hace millones de años. Es todo lo que puedo decir». «¿Qué deseas?», prosiguió Sartori, pero no recibió respuesta. De repente un grito espantoso como de 1000 voces desgarró la aparente quietud de la noche y la sangre empezó a manar a borbotones por las paredes y el piso del viejo edificio, al tiempo que como por arte de magia en los muros del convento aparecían inscripciones extrañas. «Por favor, ayúdanos a obtener la luz, misas y oraciones». Los gendarmes estaban aterrados. No sabiendo qué debían hacer, corrían por aquí y por allá resistiendo a la tentación de poner pies en polvorosa. Uno de ellos disparó inútilmente un tiro de mosquete. De pronto el pandemonium acabó sin dejar huellas como si nada hubiese ocurrido.
A pesar de su conmoción, el viejo comandante no esperó a que aclarara. Ordenó a sus hombres armarse de picos y palas y ponerse a excavar. Al cabo de pocas horas se pudo ver a la luz de las antorchas un espectáculo pavoroso. En el viejo cementerio, al lado de la iglesia de San Gregorio, solo las cruces y lápidas habían sido movidas, pero los cuerpos seguían aún en su lugar. Pero para ahorrar tiempo y esfuerzo, puesto que era imposible que se efectuase un control, los encargados habían preferido simular el traslado de los muertos. Las tumbas del cementerio rebosaban de restos humanos. Los huesos de mujeres, hombres y niños de todas las clases sociales estaban apilados en los sepulcros grandes pertenecientes a las familias más ricas. Frecuentemente, durante la pestilencia, no se rizaba el rizo. Tumbas y criptas eran convertidas en fosas comunes en los que los muertos de pestilencia se dejaban caer en desorden para circunscribir el contagio. Y ahora los muertos que habían sido privados de una sepultura digna venían a reclamar la paz de los cielos. Al cabo de una investigación minuciosa, los culpables fueron condenados al exilio. Por lo que respectaba a Longena, fue comprobado que él era ajeno a los hechos. El arquitecto se libró y pudo construir su iglesia. Los restos humanos fueron recogidos y colocados en otro lugar. Los fenómenos espiritistas cesaron de golpe, pero nunca se supo dónde fueron a parar los huesos. Y esto va unido al último relato cortito que se produce al lado de la iglesia de la Salute, en el término de la Dogona, que es el relato del monstruo de las aguas negras. Porque la Dogana, Dogana, sí, que está aquí mismo, que es la punta donde... Ese ruido que hemos oído antes, que era como un barco, ¿qué era? Eso es un barco que pasa ahí, y la punta de la Dogana es donde acaba digamos, el trozo de territorio y donde por la izquierda entra el Canal Grande y por la derecha el Canal de la Judeca. Ajá. Y ahí se produjo el relato del monstruo de las aguas negras. Y es que los viejos relatos populares hablan de una gran cavidad que existe debajo de la punta de la Dogana y que sería la morada de una espantosa criatura que pareciera ser producto de un cruce entre el kraken nórdico y el Nessie del lago Ness. El kraken nórdico es un monstruo de los mitos nórdicos. Sí. El monstruo se dejaría ver muy rara vez y solo en las noches sin luna, cuando el viento encrespa las aguas y vuelve indistintas las formas que se mueven sobre ellas. El monstruo fue visto por última vez en 1933. Lo vieron una noche oscura de luna nueva dos pescadores que capturaban sepias en una embarcación con lámpara. Contaron que emergió de las profundidades a pocos metros de la embarcación, que abrió una boca desmesuradamente grande, engulló una gaviota e intentó adintellar otras gaviotas más antes de desaparecer en las aguas negras cerca de la punta. Wow. Según la pavorosa descripción que proporcionaron, la bestia tenía un cuerpo oscuro, liso y espiraliforme. Debía medir unos 8 metros de largo y su diámetro debía ser de al menos 1 metro en la parte más gruesa. Cuando se movía, su cuerpo ondulaba rítmicamente y la cabeza de forma caballina, con fauces enormes y dientes blancos, dispuestos como sierras, parecían rozar apenas el agua. Y aquí acabamos con las leyendas de la zona, porque vamos a entrar en la iglesia de la Salute, en el que contaremos algunas otras cosillas insólitas de la construcción de esta iglesia. Y ahora, de momento... Ese monstruo de mezcla de kraken y del monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness me gusta. Son solo meros adornos, ¿no? En vez de ser un refuerzo arquitectónico, es un adorno arquitectónico. Yo no había visto, ¿no? Ahora llegamos. Vamos a entrar a la iglesia de la Salute, aquí donde sopla el viento y está el embarcadero. Sí, no sé cómo saldrá el sonido con este viento, pero... Ahora vamos a entrar a la iglesia de la Salute, que después veremos la otra galería que hay ahí. De todas maneras, los pobres señores cuando tuvieron la peste, no sé por qué se pusieron así los espíritus, si es que no les quedaba otra. Esto era... Que los espíritus son un poco irreverentes, ¿eh? Pues sí, yo porque también. Lo contagiosa que es la peste, Yo también creo ¿no que creéis? Sí, No era para creo ponerse que sí. así. Pues sí. Oye, porque Pero... podía morir mucha más gente así. Lo que es cierto es que toda esta zona está llena de unas leyendas preciosas, pero preciosas. Y claro, con las leyendas lo que ocurre es que nunca sabes qué parte hay de verdad o qué parte de mentira. Ahora, Pero es bonito. Por ejemplo, toda la historia que hemos visto ahora de las almas en pena, esto sí podría tener parte de podría verdad, ser verdad. porque resulta que sí hacían encargar trabajos de traslado de huesos de los cementerios y la gente cobraba el dinero, pero no los cumplía. Es decir, lo que hacían los era dejaba ahí. coger todos los... Y de todas maneras, en época de peste, es que los tenían que enterrar todos juntos porque eran altamente contagiosos. Para arriba, Y no quedaba otra. Eso. Entonces ese era un poco el tema de la... Es impresionante por dentro, ¿eh? Redonda es impresionante. A ver si buscamos un choco para leer un poquito. Pues, Y luego ahí tenemos la entrada, ahí tenemos la entrada de la exposición de arte contemporáneo. bueno, ahora Esta es entrada vamos, libre, además. sí, vamos entrando. Sí, aus. Hexagonal. Joder.
De todas formas, esto tiene... Vamos a buscar un choco, porque esto os quiero leer yo aquí, porque esto está diseñado con los estos de la proporción áurea. ¿La proporción qué? Sí, proporción áurea. ¿Eso qué es? Es un número matemático que está muy unido a mitos antiguos, casi exotéricos, y que en su época hacían leyendas de este tipo. Pues vamos a sentarnos ahí, escaloncito. Eso es. No hay grandes cosas lo que es aquí, pero... ¿Está vacío? Esto Es como... Es redonda, ¿no? es hexagonal. Hexagonal, O sea, la iglesia. sí. Estamos ya dentro, ¿eh? Luego entraremos en el... ¿Está el museo? Sí, claro. Loyola es más bonito. Pero bueno, ¿estamos preparados, Salvi? Que Sí, vamos a contar Estoy. unas historias. A ver, intentando ser breve porque... Sí, breve, porque si no sale muy largo. Sí, esto sale si no muy largo. Sí, y los oyentes se pueden A aburrir. ver, el diseño cabalístico de la Salute, construido en agradecimiento a la Virgen María para alejar la peste de 1630, la Basílica de la Salute está diseñada en torno a numerosas referencias a la Virgen. Tiene un esquema octogonal que nos recuerda a través del número 8, símbolo de salud y esperanza, el concepto de Stella Maris, estrella de los mares, proveniente de la estrella de 8 puntas que vemos en el diseño de la iglesia. Efectivamente, y en cualquier suelo que veáis. Este nombre que le alude al de Mariatis Stella, Estrella María, fue dado por los carmelitas a la Virgen cuando se instalaron en Europa a finales del siglo XII. O sea que es tema de carmelitas. Por otra parte, la forma del domo de la basílica representa simbólicamente la corona de la Virgen que aparece en su estatua colocada en la cima del edificio. Además de los 8 lados y de las 6 capillas laterales del edificio principal, una cúpula más baja separa el coro del altar. Pero fijaros ahora, los 8 costados del edificio, más la cúpula inferior, el coro y el altar suman 11, cifra que simboliza la fuerza, es decir, la fe que tuvieron los venecianos en la Virgen para librarles de la plaga. Según un estudio del historiador alemán Schilling y del librero Franco Filippi, estudio que no está a la venta, que toma como referencia el pie veneciano 35,09 centímetros, la Basílica de la Salute habría en efecto sido edificada en torno a los números 8 y 11. Así, la longitud de la basílica eran 121 pies, 11 por 11, su ancho 88 pies, 11 por 8. Los lados del octógono medirían 44 pies, 11 por 4. Los contrafuertes estarían en una altura de 66 pies, 11 por 6, y las fundaciones a 88 pulgadas bajo tierra, 11 por 8. Y el campo que se encuentra delante de la basílica tendría una profundidad de 44 pies, 11 por 4. Por último, 16 escalones, 2 por 8, permiten bajar desde la basílica al campo y 11 escalones descienden al agua hacia el Gran Canal. Qué curioso. Simbólicamente, si sumamos 8 y 11 obtenemos el número 19, que según la cábala hebraica es la cifra del Sol de María, hacia donde confluye todo el significado de la Iglesia. Toma ya. Y luego dice, hay otra historia muy curiosa, que es que en qué está basado la Iglesia. Y dice, los amores frustrados de Lorenzo de Médicis sirvieron de inspiración a Polífilo y a Shakespeare. Y dice, la relación amorosa frustrada de Lorenzo de Médicis con Lucrezia Donati, que se casó a la fuerza con Niccolò Ardinghelli, parece haber inspirado directamente la búsqueda de Polífilo. Mismo nombre, mismas circunstancias desgarradoras, misma época. La vida amorosa de Lorenzo el Magnífico también habría inspirado a Francesco Cei, un poeta cercano a Lorenzo de Médicis, para escribir su poema Giulio y Romero, el que Shakespeare se habría inspirado directamente para su famoso Romeo y Julieta. Os cuento esto porque la iglesia de la Salute parece que el diseño de la iglesia está inspirado en un dibujo del templo de Venere Sisocia, descrito en la novela Hiperonotomachia Polipili. Así la Basílica de la Salute sería el nexo de unión entre la devoción a la Virgen María y la del antiguo culto de los vénetos por la diosa madre Venus. También nos recuerda que la salvación del mundo solo se puede buscar en la fuerza de la fe en María. Y el sueño Polífilo es una extraordinaria novela humanista que inspiró los jardines de Versalles, de Bóboli, de Florencia y el famoso obelisco del elefante de Bernini, y que está impresa por Adolfo Manuzio en 1499, que es la Hiperotomachia Polipoli, el sueño Polífilo, que es probablemente la novela enigmática más completa jamás publicada, ilustrada con 170 grabados sobre madera, considerada una de las obras más hermosas jamás impresas, redactada en un idioma que mezcla el italiano, el latín, el griego, el hebreo, el árabe, el español, el veneciano y algún dialecto adicional. Se pensó durante mucho tiempo que su autor era anónimo. Sin embargo, investigaciones recientes llevadas a cabo
señalan a Francesco Colonna como su autor. Sobrino del cardenal Próspero Colonna, Francesco Colonna pertenecía al círculo ilustrado del cardenal Bessarion, que fue el futuro Papa Pío II, y de Nicolás V, el Papa de las Luces, en contraste con los sucesivos papas y en particular con los Alejandro VI de Borgia. Y luego dice, el sueño polífico fue escrito de un modo complejo para escapar a la censura papal, ya que se publicó justo cuando los Borgias deseaban, en contra de la opinión de Pío II y Nicolás V, dar a los papas no solo el poder espiritual, sino también el poder temporal, y cuando el papado estaba estirando en un periodo oscuro de su historia. En realidad, más que una novela de amor entre Polífilo y Lucrecia, el libro trata de la búsqueda espiritual de un filósofo apasionadamente enamorado de la sabiduría divina, que es Atenea Polida. Desarrollando las ideas humanistas, transmitiría de este modo en un lenguaje críptico el legado espiritual de un grupo de teólogos reunidos en torno al Papa Nicolás V, que, retornando la herencia dejada por el Papa Silvestre, habían iniciado el estudio comparado del conjunto de las tradiciones religiosas con una gran libertad de espíritu, retomando incluso hasta Grecia y Egipto. En sinfonía con la Academia Florentina de los Medici y Masilio Ficino, este grupo reunía entre otros al arquitecto Alberti, Próspero Colonna, inspiró en muchos sentidos a Piccola Mirandola, Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno y Galileo Galilei. De esta forma, el sueño polífilo desvela que la naturaleza, creación divina, es el mejor camino para llegar al conocimiento de Dios. Con la ayuda de los códigos que guarda la iconografía de Horus Apolo, ilumina también el camino espiritual que lleva hasta allí. De un modo absolutamente extraordinario, para quien esté interesado en entender la realidad en la que vive, el sueño polífilo permite también entender que los jardines de Versalles o de Bóvoli en Florencia, así como el famoso obelisco del elefante Bernini en Roma y la iglesia de la Salute, están inspirados directamente en los numerosos símbolos que jalonan el recorrido polífilo. Es que alucinante. Joder, todo el vaya rollo mezcla, que tiene Vaya mezcla. Bueno, y aquí acabaremos los cultos. Oye, una cosa, ¿aquí se hace culto o no? Aquí se hace culto muy de vez en cuando, pero está más de esto de museo que de culto, esta iglesia. Ahora veremos algunas cosillas ahí en la sacristía, que hay un par de cuadros. Y ahora, lo alucinante de esta zona, Salvi, es que el convento que había de San Gregorio, un cementerio, la peste, los muertos que los sacan y no los sacan y los vuelven a enterar, los misterios que se producen alrededor. Empiezan los a construir fatuos. Sí, y el monstruo, la Salute, y el monstruo que sale del monstruo craque, mezcla del craque y del ner, que sale del agua. Todo esto sería para la piel de Marco Antonio Bergado, que por cierto, su señora, Marco Antonio Bergado se fue a Turquía, pero su señora se lo follaba nuestro amigo Casanova. No me digas. Claro, en el jardín. Casanova se follaba a la mujer a esa también. En el jardín, que tiene un jardín en otra parte de la ciudad, claro, donde se iba a reunir con el... Uy, qué miedo la música. Sí. Bueno, ahora vamos a pasear un poquito por dentro y luego ya... Aquí ya desconectamos cerrar el tema de la Salute. Esperamos que os haya gustado y escuchéis Ladrando en la Nube. Adiós. Toda la cimentación son 2 millones